Dudas más frecuentes. P. Me he estado preguntando acerca de mi lugar en el mundo. No sé si la Kabbalah es para mí. ¿De qué trata y en qué me beneficiaría su estudio? R. La Kabbalah responde a una pregunta común: ¿cuál es la esencia de mi vida y de mi existencia? La Kabbalah es para quien busca respuestas, él es el indicado para estudiarla. La Kabbalah muestra al ser humano la fuente y por lo tanto, el propósito de su vida. P. Siempre pensé que la Kabbalah era secreta. De repente, se ha vuelto el nuevo tema de moda. ¿Cómo sucedió esto? R. Durante miles de años estuvo prohibido difundir la Kabbalah. Solo en el siglo XX, cuando se publicaron los libros del cabalista, Rabino Yehuda Aslai, se nos brindó la posibilidad de estudiarla sin restricciones. Sus escritos apuntan a ayudar a gente como tú, sin conocimientos previos de Kabbalah. Está permitido difundirla ampliamente, enseñándola a cualquiera que esté buscando elementos espirituales ausentes de su vida. P. Es cierto que el rabino Aslai pensaba que la Kabbalah debía enseñarse a todos, judíos y gentiles, por igual. ¿Piensan que el gentil tiene su lugar en el proceso de corrección, o está pensado para ser estudiado solo por judíos? ¿Y en qué consiste el proceso de corrección? R. Habrás leído en la Biblia que al final de la corrección todos conocerán a Dios, desde el más joven al más anciano, sin distinción de sexo ni de raza. La Kabbalah se ocupa del ser humano y del deseo de recibir, creado por Dios. Este deseo de recibir incluye a todas las criaturas. Por lo tanto, todos los que quieren participar del proceso de corrección pueden hacerlo. La corrección consiste en cambiar las propias intenciones de egoístas a altruistas, por ejemplo, de beneficiosas para uno mismo a beneficiosas para el Creador. Se espera que toda la humanidad participe de este proceso. P. Me interesa saber más acerca de la Kabbalah. Es necesario para un principiante como yo estudiar primero la Biblia y la ley oral y escrita durante muchos años, antes de empezar a aprender Kabbalah, ¿o puedo comenzar ahora? R. No hay prerequisitos para estudiar Kabbalah. Todo lo que se necesita es la propia curiosidad y la voluntad de aprender. Mediante su estudio, uno aprende a parecer mundo espiritual en acciones y pensamientos. P. Oí decir que un rabino o estudiante de Kabbalah le echó un conjuro a alguien para que muriera. Mi pregunta ¿es esto posible? Y si así fuera, ¿existe un conjuro que se pueda decir? También he comprado varios libros referentes a prácticas mágicas buenas y quisiera saber si me podrían orientar en la dirección correcta alcanzada por estos libros. R. No sé qué libros habrás comprado, pero no se ocupan de la auténtica Kabbalah. La Kabbalah no es magia. Podrás entenderla mejor leyendo y estudiando. Te recomendamos diversas lecturas, por ejemplo, los artículos que preparas respecto a las etapas del desarrollo del ser humano en su camino espiritual. Aunque es importante estudiar con un maestro y en grupo, puedes acceder a algunos de esos artículos mediante nuestro sitio web, libros y tienda online. P. Hace 7 años comencé a buscar a Dios, el Creador, el Padre. Entretanto, mi vida fue destruida y perdí todo lo que me era querido. Un día le dije, no descansaré hasta que me contestes, eres todo lo que me queda. Ahora he comenzado a percibir luces alrededor de la gente y de los animales. ¿Es esto una manifestación de Kabbalah? Quiero conocer a Dios y crecer espiritualmente. Tu situación es precisamente la que motiva al ser humano a estudiar Kabbalah. El camino hacia el conocimiento de Dios es muy difícil y requiere un estudio específico. Y solo después de que se devele una percepción espiritual, uno comprende que las percepciones anteriores eran solo productos de su imaginación. No se puede percibir a Dios sin ascender a los mundos superiores mediante la transformación de las características egoístas en altruistas. P. Entiendo que la palabra Kabbalah proviene del verbo hebreo recibir. ¿Qué significa y para qué recibir? R. Al principio de todo, solo existía el Creador. Creó un deseo generalizado de recibir. Este deseo de recibir se llama el primer hombre. Para permitir al primer hombre comunicarse con el Creador, este deseo generalizado de recibir fue dividido en muchas partes. El propósito de la creación es lograr la comunión con el Creador porque solo en dicho estado puede el ser humano lograr plenitud, tranquilidad eterna y felicidad. P. ¿Esto implica que, en un futuro lejano, habrá de nuevo un solo hombre? R. La Kabbalah no se ocupa de nuestro cuerpo físico, sino de nuestro componente espiritual. El mundo superior es como una criatura, un alma, cuyas partes se proyectan en un mundo inferior, el que percibimos, en el que nos sentimos distintos uno de otro.
Para decirlo fácil, nos sentimos separados unos de otros porque estamos limitados por nuestro egoísmo. A pesar del hecho de que todos somos realmente un solo cuerpo espiritual. Por lo tanto, la separación existe solo en nuestra percepción errónea, porque de hecho somos todos uno. P. ¿Qué conceptos encontraré en el Zohar y quién lo escribió? R. El libro del Zohar explica cómo uno en este mundo puede alcanzar la fuente de su alma. Este camino, o escalera, consiste en 125 pasos. El autor del Zohar debe haber transitado todas estas etapas. El rabino Yehuda Aslai afirma que el Zohar fue escrito por el rabino Simón Bar Yochai. Mientras el rabino Yehuda Aslai existió en este mundo, creó el comentario del Zohar, el cual se sigue usando hasta hoy en día. Ocupa el mismo lugar espiritual que Simón Bar Yochai, el autor del Zohar. P. ¿Están asociados con otros rabinos u otros centros de Kabbalah? R. Bnei Baruch no está conectado de ningún modo con ninguna organización que se ocupe de Kabbalah. P. ¿Tienen bibliografía o material de estudio en inglés, francés o español que me pudieran enviar? R. Lamentablemente no existen libros serios e intachables de Kabbalah en ningún idioma basados en fuentes auténticas. Por ejemplo, los de Simón Bar Yochai, el Ari, el rabino Aslai, etc. El centro Bnei Baruch ha creado un curso básico de Kabbalah mediante su sitio web y está publicando más libros sobre este tema. Las lecciones online y los libros aparecerán en diversos idiomas, incluyendo el ruso. P. No fui criado en la religión judía. Creo que hay más dioses y más espíritus santos, etc. que mencionados por la Kabbalah. ¿Y acaso no es el propósito de la creación el otorgarle al ser humano una vida mejor en este mundo, así como en el mundo por venir? Si miro a mi alrededor, veo qué lugar terrible este mundo puede llegar a ser. R. Solo existe el creador y el ser humano. El propósito de la creación es permitir el ascenso a los mundos superiores aún estando en este mundo. Esto sucede cuando los pensamientos y deseos humanos son equivalentes a los pensamientos y deseos de los mundos superiores. Tema que se enseña en la Kabbalah. Quien desee ascender y alcanzar la meta de la creación, que es la meta personal de cada ser humano en la vida, pues si no debe retornar a este mundo después de su muerte, considerar positivamente a toda la creación. P. Estoy empezando a comprender que debo ser responsable de mis propias acciones, de mi propio ego. Quisiera alcanzar un mayor nivel espiritual en mi vida. ¿Cómo empiezo, y si estudio Kabbalah, podré actuar libremente? R. Uno debe imaginar si se encuentra frente a Dios, el poder supremo. Todo el que estudie Kabbalah y ascienda a cierto nivel espiritual puede adquirir capacidades del poder supremo y utilizarlas a su antojo. Cuanto más elevado sea su nivel espiritual, el cabalista logrará características y poderes más similares a los del Creador. El cabalista será capaz de actuar libre e independientemente como el Creador. P. Leí en algún lado que existe un lugar en la Torá que contiene los 72 nombres de Dios y que transmite un mensaje al ser leído. También, que si se consideran los caracteres hebreos en forma vertical, aparecen en columnas de 3 caracteres y cada columna contiene una palabra referida a Dios. No sé si lo han notado, pero Dios suele ocultar las cosas a la mirada ordinaria, como aquí. ¿Podrían enviarme una copia de dicha parte de las escrituras en hebreo? R. La Kabbalah utiliza muchos conceptos matemáticos como matrices, geometría, números, gráficos, caracteres y letras, etc. Estos acercamientos son códigos mostrados en la Biblia, los cuales nos suministran información acerca de temas espirituales y su interconexión. Cada nivel espiritual posee un nombre y el número equivalente a la suma de las letras del nombre. La transformación de un nombre a un número se denomina gematria. Estos códigos aluden a los niveles espirituales que deberíamos alcanzar. P. Vivo en Londres. No soy judío, pero en los últimos años me he interesado en la Kabbalah y también he desarrollado un creciente interés personal por el judaísmo. ¿Puede aconsejarme acerca de cómo proseguir mis estudios? ¿Existe algún representante o miembro suyo de Inglaterra que pueda contactar? R. No existen cabalistas de renombre fuera de Israel. Sin embargo, le aconsejamos comenzar a estudiar, visitar nuestro sitio web y enviarnos preguntas y consultas. P. La Kabbalah parece tener ideas similares a todas las principales tradiciones místicas como el budismo. ¿Existe diferencia importante? De ser así, ¿por qué elegir este camino y no otro? Si no la hay, ¿por qué no lo reconocen los cabalistas? R. La idea general de todas las religiones y grupos místicos consiste en comulgar con una entidad superior. Cada uno tiene sus propias razones para querer comulgar con esta entidad.
Por ejemplo, unos desean disfrutar una vida feliz y próspera en este mundo para recibir abundancia, salud, seguridad, un futuro mejor. Desean entender este mundo lo mejor posible para organizar mejor sus vidas. Otros desean aprender cómo manejarse en el mundo por venir después de la muerte. Ambos objetivos son egoístas y surgen del egoísmo humano.